Capítulo 16. Cortar sus hilos. Servicios médicos de emergencia AMBU. El corazón de Hiruzen saltó y casi se detuvo en ese mismo momento. ¿Qué dijiste? Se está muriendo, confirmó Jiraiya con firmeza mientras se ponía a trabajar de inmediato. Las líneas del sello maldito estaban a solo unos centímetros del corazón de Kakashi. Si hubiera llegado incluso 30 minutos más tarde, habría sido demasiado tarde. Pero aún no está muerto. Creo que puedo salvarlo. Bueno, más bien, comprarle algunas décadas más. Oh. Está bien, entonces. Pero hay 3 problemas. 1. No sé cuánto de él puedo salvar en este momento. Si todo va bien, entonces lo más probable es que no muera a causa de esta maldición. Que probablemente caería en batalla contra algo más relacionado con Shinobi, no se dijo entre ellos. Ambos sabían la verdad, de todos modos. No tenía sentido agravarlo más. Si voy a ser optimista, probablemente también pueda detener por completo la propagación del veneno, dijo Jiraiya, colocando las barreras adecuadas. Así que no se deteriorará más con el tiempo. Pero no te hagas ilusiones. De todos modos, ese es el problema número 1. ¿Qué son los otros 2? Preguntó el Sandaime. En segundo lugar, no puedo detener el daño que ya se ha hecho, dijo Jiraiya. Así que toda esta basura probablemente permanecerá aquí mientras él viva. Si sobrevive. No estoy muy seguro de nada en este momento. Su cuerpo podría reaccionar de diversas maneras, independientemente de la ayuda que le dé. En el mejor de los casos, podría terminar siendo un parásito benigno, como su Sharingan. Sin embargo, también existe la posibilidad de que interfiera negativamente con las vías de sus chakras y cause desde una leve molestia hasta una discapacidad permanente. El resto de su vida. Puede, en casos severos, paralizar completamente su red de chakras y dejarlo incapaz de usar ningún chakra nuevamente. No se puede usar chakra, respiró Hiruzen. Ese es el peor de los casos, salvo la muerte, dijo Jiraiya. No quiero ser demasiado pesimista incluso antes de comenzar, así que señalaré ahora que el caso más probable será una pérdida parcial. El resto de él estará bien, con suerte, pero no puedo hacer promesas sobre que ya se ha visto afectado. En cuanto a los chakras, por supuesto. El problema está completamente aislado dentro de su red de chakras, debido a la naturaleza del sello, por lo que aún podrá usar taijutsu. Como ese verde ruidoso con cejas extravagantes. Maito Gai, corrigió Hiruzen. Como sea. No me importa, dijo Jiraiya secamente. Porque el tercer problema es que esto, pasó su mano por la masa negra en el costado de Kakashi, me tomará 1 tonelada de trabajo. Y realmente me refiero a 1 tonelada de trabajo. ¿Cuánto cuesta esta tonera de culo de la que hablas? Preguntó Hiruzen. Al menos 2 días. Tal vez incluso 3. Y estaré trabajando toda la noche, sin descansos. Necesitará cuidados intensivos durante todo ese tiempo. Probablemente tendré algunos clones ejecutándose a la vez, para poder al menos duerma y coma lo suficiente para no cometer errores estúpidos, pero aún así va a ser un momento muy miserable para mí. Jiraiya comenzó a arrancar enojado los restos superficiales del sello maldito que pudo de la piel de Kakashi. Ya naturalmente pálido, tenía un tono de blanco aún más enfermizo debajo de las brillantes luces fluorescentes del complejo, lo que hacía que las feas marcas oscuras resaltaran aún más. Entonces, ¿por qué no sales y haces tu pequeña cosa de Hokage y le dices a toda tu gente que no quiero que me molesten las distracciones hasta que dé el visto bueno? Y cuando digo que no hay distracciones, realmente quiero decir que no haya distracciones, sensei. Un paso en falso podría llevar a que toda esta operación se desmorone. Solo a menos que haya algo que termine matándonos a ambos de todos modos, quiero un mensajero aquí abajo diciéndome que corra para salvar mi vida. Si eso es lo que necesitas, suspiró Hiruzen y se giró para irse. Por Kakashi, lo haría. Era lo mínimo que podía darle. Y, con toda honestidad, Hiruzen sintió que por obligación moral debería hacer más para pagarle a Kakashi por todo lo que le había hecho en los últimos días.
Fue gracias a él que el plan había salido tan bien incluso cuando todo había salido tan mal. Después de todo, esto muy fácilmente podría haber terminado en una invasión de arena y en un Sasuke Uchiha descarriado, a pesar de sus mayores precauciones contra ello. Ahora, al menos, la situación de la arena era, en el mejor de los casos, precaria, y Orochimaru no causaría ningún problema durante bastante tiempo. Su antiguo alumno podría haberse hecho inmortal, pero su poder no significaba nada sin un sistema nervioso en pleno funcionamiento que lo controlara. Dondequiera que estuviera Orochimaru, no estaba aquí. Había abandonado su cuerpo tan pronto como quedó claro que el desastre era insalvable, del mismo modo que abandonó cualquier cosa que careciera de su antiguo uso para él. Realmente, qué manera de recompensar a un hombre que había ayudado a inclinar la balanza a su favor, con una marca de maldición imborrable. Aunque, el Hokage también sintió que no debería verse obligado a atribuirse el mérito de todas las crueldades que la vida le había causado a Kakashi Hatake. El propio Hokage solo había dado las órdenes, por injustas que fueran. El resto había sido una combinación de otros individuos conspiradores y la terrible suerte del propio Kakashi. Había pagado con su desgracia su genio nato, víctima de su propio éxito. Así funcionaba el mundo, para los shinobi. Los talentosos siempre eran los que más caían. Era la regla. Excusas, excusas, resopló Hiruzen. ¿De verdad estás culpando de todo esto a la mala suerte, precisamente? Como si pudieras haberlo hecho mejor, respondió el Sandaime. Es muy fácil ser moralmente honrado cuando no estás tomando las decisiones, Hiruzen. Entonces tal vez deberías dejarme tomar las decisiones, Hokage-sama, le dijo Hiruzen. Y Konoha sería invadida por traidores y demonios en una semana, declaró el Sandaime con firmeza. Tú sabes que es verdad. Ya lo es, Hiruzen se encogió de hombros. Mírate a ti mismo. Al menos tengo la amabilidad de fingir que no lo soy, dijo el Sandaime. Incluso si alguien apareciera y pusiera el mundo de lado, todavía cambiaría. Ninguno de ellos pudo evitar lo que les estaba pasando en este momento. Ninguno de nosotros puede ayudar. Escúchate hablar. Hiruzen se rió para sí mismo. ¿Llamas a eso bondad, Hokage-sama? La base temporal de Tsunagakure. Mientras el Hokage se preocupaba por Konohagakure no Sato, Tsunagakure no Sato se preocupaba por el Kazekage, o más bien, por su repentina falta de uno. Era un problema completamente diferente, pero no menos grave. Tsunagakure era la menos poblada de todas las aldeas ocultas, y eso tenía sus ventajas y desventajas. En realidad, hay más desventajas que ventajas. Serían superados en número en todo, desde mano de obra hasta economía. Existía la idea de que con menos gente podrían centrarse más en el entrenamiento individual por hombre, lo cual era cierto. A Baki le gustaba pensar que los genin de Tsuna, al menos en esta ronda de exámenes Chunin, eran, en promedio, superiores a los genin de Konoha. Solo a los mejores se les permitía entrar y solo a los mejores se les permitía salir. No como Konoha, que repartió protectores de frente incluso a niños que no podían usar chakra. Pero lo que a Konoha le faltaba en términos de habilidad promedio, lo compensaban con sus mejores miembros. La variedad de habilidades era simplemente una locura. La mayoría de los ninjas de Konoha no eran nada especial, pero tan pronto como uno de sus Saninobi Tefango Yeiyou Flash o Kopinin o lo que fuera apareciera para llevar al resto del equipo, cualquier ventaja que el lado contrario hubiera preparado de antemano simplemente implosionaría. En sí mismo, no era ningún secreto que Konoha escupía prodigios al igual que la niebla escupía espadachines. Contaban con el ninja más famoso de cualquier aldea. Sus compañeros Jonin en Tsuna a menudo se burlaban de que ser famoso anulaba el propósito de ser un ninja, pero a Baki le gustaba ser realista. Que estos hombres pudieran volverse famosos y seguir siendo famosos, incluso con tanta gente después de todas esas cabezas apiñadas en las primeras páginas del libro de Bingo, decía bastante sobre su habilidad. Aún mejor, si nunca los atraparon en primer lugar. Baki llamaba a su pueblo, llamaba a su país, pero nunca intentaría engañarse pensando que un plan idiota como el que se le había ocurrido al cuarto Kazekage alguna vez funcionaría. Incluso si lograran dañar a la hoja, solo dañaría aún más a la arena. Y, por el momento, la hoja era la aldea que tenía mayor capacidad para resistir el daño.
Podrían volar la mitad de sus edificios y los costes de reparación resultantes apenas llegarían a sus arcas. Había respetado a su antiguo líder, que era un shinobi poderoso y capaz por derecho propio, pero sus políticas extremistas les habían costado muy caras. La arena no era el centro del mundo, ninguna de las aldeas lo era realmente, pero si había una aldea que sobresalía del resto, no sería la arena. Tal vez Cloud, si pudieran ignorar todos los estúpidos códigos de trampa Keke y Genkai de Konoha, literalmente, los prodigios locos. No lo había creído cuando Temari afirmó que Kakashi Atake había intentado coquetear con ella todos esos meses atrás cuando habían sido asignados a la puerta, pero luego Gaara había confirmado la respuesta, y lo que Gaara dijo era ley para cualquiera. Suna estaba preocupada. Excepto, por supuesto, el padre de Gaara, pero ahora estaba muerto. De hecho, lo había sido durante bastante tiempo. Y, según los últimos informes, Orochimaru también. En realidad, así fue como descubrieron el asesinato. Orochimaru había estado haciéndose pasar por Kasekage durante, quién sabe cuánto tiempo. Tal vez desde que todo este plan había comenzado. A Baki le gustaba pensar que sí, que las decisiones francamente idiotas que el Comando Central había estado dictando durante meses eran simplemente el resultado de una infiltración extranjera y no, bueno, una idiotez real, pero en el fondo de su corazón era muy consciente de que los hombres desesperados estaban totalmente capaces de pensamientos tan imbéciles. Que el consejo de Tsunagakure todavía quisiera continuar con esta invasión incluso después de que todo eso había sucedido solo había solidificado su creencia. No. Me niego, dijo Baki, por lo que pareció la enésima vez. Apoyé la invasión solo porque estaba siguiendo órdenes, pero ahora que actúo como Kasekage, me escucharás y te darás cuenta de que fue una idea estúpida desde el principio. Orochimaru traicionó a su propia aldea primero, entonces, ¿por qué estás tan sorprendido cuando nuestra aldea vino después? De todos modos, mira dónde está ahora. Muerto. Y la ayuda que nos prometió es inútil sin él a la cabeza. Tal vez podamos enfrentarnos a Konoha solos, sin su ejército de mutantes. Tal vez podamos. De lo que sí sé es esto. Será costoso para ambos. ¿Y por qué deberíamos perder el tiempo, el sudor y la sangre de nuestros propios hombres, tratando de terminar el propósito de este mitad hombre, mitad criatura, cuando todo lo que tiene logrado es la ruina para él y para nosotros? Pero entonces, ¿qué hacemos con toda la cuestión del dinero? Dinero. Todo era cuestión de dinero. Todo este sistema estaba roto. Ese es un asunto del daimyo, no de Konoha, explicó Baki. Parte de la razón por la que las tarifas de Konoha son tan bajas es porque están en buenos términos con su daimyo, quien los financia bien. Su gobierno los subsidia, lo que hace que se conviertan en un buen retorno de la inversión, lo que solo les otorga más subsidios. Si podríamos hacer que nuestro daimyo se diera cuenta de la importancia de tener una fuente interna de poder militar, podría ahorrarse los costos adicionales y luego, dentro de unos años, podríamos demostrarle que sus gastos temporalmente mayores realmente valieron la pena. Si no, entonces encontraremos a alguien más en su corte que nos apoye, y en su lugar lo financiaremos. Será más fácil llevar a cabo un poco de subterfugio político entre civiles, que lanzar una invasión a gran escala de lo que es básicamente otra base militar autosuficiente. Ahora que lo pienso, ese patrón de pensamiento podría ser exactamente la razón por la que no nos llevamos bien con nuestro daimyo. Señor. ¿Qué? ¿Qué les diremos a las otras fuerzas de arena? Que la invasión se cancele, por supuesto. No morir aquí. Me refiero a tu equipo. Y al demonio, Gaara. Baki no tenía respuesta a esa pregunta. Inteligencia Ambu. Llama desde arriba. Ha habido un cambio de planes, y Ibiki-san, dijo Inoichi Yamanaka, entrando a la habitación. Se acabó el disfraz. Todos los que tengan afiliaciones sospechosas con Sandu Orochimaru deben ser detenidos de inmediato, excepto Ichibi, que será tratado cuando Jiraiya-sama regrese con nosotros. No sé qué tiene el Sandaime guardado. Para ellos, en este momento, nuestro enfoque es desmantelar la base de apoyo de Orochimaru antes de que pueda hacer lo que normalmente hace para evitar morir. Nuestro objetivo principal es tratar de descubrir todo lo que podamos sobre sus técnicas secretas y actividades previas en el proceso.
Ya estoy en eso, dijo Ibiki. O enviar escuadrones o intentar arreglar la red de sellos de invocación, lo que sea, pero tenemos que dar cuenta de todos ellos, dijo Inoichi. Entendido, dijo Ibiki, y se volvió hacia su radio. TI central para todos los escuadrones de rastreadores, repita. TI central para todos los escuadrones de rastreadores. La serpiente ha sido decapitada temporalmente. Todas las etiquetas, potenciales o confirmadas, deben reasignarse a la sede prioritaria cuando le resulte más conveniente. Haga lo que haga, no permita que no puedan escapar. Cualquier buen método que los atraiga está autorizado. Las redes de invocación de focas aún están inactivas. A mitad de la orden, hizo una pausa y luego se volvió hacia Inoichi. ¿Hay algún plan para conservarlos para las negociaciones una vez que termine la conversación? Señor. ¿Qué pasa con los hilos sueltos? Respondió el equipo Salamander Alpha. ¿Los cosemos hacia atrás o los cortamos? Inoichi sacudió la cabeza. Córtales los hilos, le dijo Ibiki. Hubo una pausa significativa y luego la radio volvió a la vida. Incluso los niños. Niños. Claro, eran niños. Niños jugando a ninjas que quedaron atrapados con el líder equivocado. Sí, pero no. Sus vidas, derechos y libre albedrío se perdieron en el momento en que se pusieron esos protectores de frente con el símbolo del sonido. Además, ya tenían 14 años. Adolescentes. Había conocido a personas que, a la mitad de su edad, eran más mortíferas que él ahora. No había perdón en el mundo de los shinobi. Ni niños, ni ancianos, ni personas que solo parecían civiles. Los que confiaron, y confiaron mal, terminaron muertos. Iban al infierno por esto, pero a él realmente no le importaba porque ya estaba yendo al infierno. Si hubiera siquiera un infierno al que ir. Suponiendo que este lugar al que llamaban tierra no fuera ya un infierno, entonces al menos podría esperar una buena compañía cuando finalmente terminara allí. Después de todo, Inoichi Yamanaka era un tipo bastante decente. Y todos sus amigos también lo eran. El cielo era para gente aburrida. Por supuesto, lo más probable era que, con su suerte, la sección del infierno en la que terminara fuera la misma que su casa. Sí, les dijo. Incluso los niños. Sus ojos se encontraron con los de Inoichi y ellos asintieron. Era necesario, dijo Ibiki. Sí, estuvo de acuerdo Inoichi. Fue necesario. Y entonces Ibiki se cruzó de brazos y esperó. Entonces. Orochimaru, ¿eh? La voz de Inoichi se interrumpió de repente, su tono era peligroso. ¿Te gustaría decirme exactamente lo que pasó aquí? Oh, alegría, pensó Ibiki. Lo único peor que un superior enojado es un padre enojado. Aparte del hecho de que esperábamos a San, no a Orochimaru, y todos los Anbu en el área respondieron lo mejor que pudieron. Los 6 novatos que fueron atacados sobrevivieron. Orochimaru, por otro lado, no. Esto pareció apaciguar un poco a Inoichi, pero todavía parecía muy infeliz. Entonces, ¿qué es eso de que el hijo de Chikaku casi muere? Ibiki hizo una mueca. Usó el Kagemane para engañar a Orochimaru para que se lastimara. Lo cual, eso podría haber salvado por sí solo las vidas de los novatos. Bueno, eso, y los otros 30 Anbu que les dieron suficiente tiempo para correr en primer lugar. Lo preocupante es que todavía no estamos seguros de cómo, a pesar de haber revisado las cintas unas 30 veces. Inoichi sacudió la cabeza. Ese chico. Demasiado inteligente para su propio bien. Entonces, gruñó Ibiki. ¿Cómo está Chikaku? Está furioso, naturalmente. Por supuesto, no serías capaz de saberlo, con solo mirarlo, Inoichi se calló. Estoy más preocupado por Ataque. Después del incidente, tuvimos que informar a todos los Jonin Sensei de los equipos participantes de lo sucedido. La cuestión es que parece que no pudimos encontrar al Jonin Sensei del equipo 7. No sé dónde está Ataque, dijo Ibiki. Oficialmente. Extraoficialmente. Él estaba allí, ¿no? Dijo Inoichi inexpresivamente. Él era el tipo que el equipo de sellado dijo que recibió un sello maldito en el hombro, y la razón por la que tuve que lidiar con una pila de cerebro licuado en lugar de un cadáver adecuado en la morgue. Ese era él. ¿Cómo es él? Ibiki negó con la cabeza. Se ha vuelto completamente loco.
Oh, entonces es normal, bromeó Inoichi. Sí, estuvo de acuerdo Ibiki, y de repente, ambos se rieron como locos, riéndose como si fuera la cosa más divertida que habían escuchado desde siempre, y lo era. Se reían, porque la única otra alternativa era asustarse muchísimo. Porque si realmente comenzaran a admitir que se preocupaban por sus camaradas, aparte de su uso como shinobi hábil, todos estarían demasiado aterrorizados como para volver a hacer algo útil. Orochimaru estaba muerto. Pero él no permanecería muerto. Cualquiera que tuviera medio cerebro lo sabía. En serio, finalmente logró escupir Inoichi, ¿cómo está? Ibiki se puso serio. Si realmente quieres saber, el pobre tipo es completamente incoherente. Los mejores chicos de la división de sellado están haciendo todo lo que pueden, pero están completamente perdidos. Por suerte, Jiraiya-sama ya se dirigía hacia Konoha, pero incluso entonces, no estamos seguros de si lo logrará. Maldita sea, dijo Inoichi. Espero que el pobre bastardo salga con vida. No lo hacemos todos. Ibiki dijo con altivez. Lo digo en serio. Tiene que vivir. Simplemente tiene que hacerlo. He lidiado con demasiadas de sus cosas, solo para que nos abandone así como así. Mi hija estará desconsolada. No lo hago. Ni siquiera quiero saber qué haría el hijo de Shikaku si muriera. Es un niño demasiado curioso. Los niños demasiado curiosos tienden a ser asesinados, sin importar lo inteligentes que sean, dijo Ibiki. A menos que sean demasiado inteligentes, en cuyo caso ninguno de nosotros tendrá ninguna posibilidad, respondió Inoichi. Ibiki pensó en eso. El problema con las personas inteligentes era que nunca se sabía exactamente qué tan inteligentes eran. Especialmente niños. Eran volátiles. Tenían demasiado potencial y rara vez sabían de qué eran capaces o qué efecto podrían tener sus acciones en el mundo. Excepto Shikamaru Nara. Algo le dijo a Ibiki que siempre sabía exactamente lo que iba a hacer en un momento dado, lo cual era aún más preocupante. La cuestión era que el niño era demasiado normal para alguien en su situación. Las historias de lo que pasó con los prodigios de Konoha eran demasiado comunes en el mundo shinobi. En el caso de los civiles, los padres que presionaban demasiado a sus hijos y demasiado pronto solo tenían que preocuparse de terminar agotando a los adultos. Pero, por supuesto, con los ninja, en el mejor de los casos te enfrentarías a los de mente frágil, o a tipos como Orochimaru o Itachi Uchiha en el peor, si no tuvieras cuidado. Por otra parte, Shikaku Nara podría haber tenido algo que ver con eso. No era ningún idiota. Habría sabido cuál era la manera adecuada de abordar la crianza de un niño demasiado especial para que fuera desafiado pero no destruido. Era solo que, el chico era tan vago a veces, que Ibiki se preguntaba cómo podía seguir el ritmo de su propio hijo. Seguramente un niño así habría sido capaz de escabullir algunas cosas a su propio padre. El hombre era simplemente un humano inusualmente inteligente, no un dios omnisciente. No podría darse cuenta cada vez que su hijo le ponía uno encima. Bueno, al menos no sería nada tan malo, incluso si lo hiciera. En lo que respecta a Ibiki, el chico era relativamente estable en comparación con sus predecesores. Era un poco adicto al trabajo, según Shikaku Nara, pero claro, todos eran adictos al trabajo en comparación con él. Lo importante era que el niño había sido criado sabiendo la importancia de mantenerse equilibrado emocional y psicológicamente. Sin embargo, todavía había esa sensación molesta en la parte posterior de la cabeza de Ibiki. Esa sensación molesta de que era capaz de algo mucho más oscuro de lo que dejaba entrever, como cualquier otro niño prodigio que había pasado desapercibido durante sus evaluaciones psicológicas. Pero no era el lugar de Ibiki pensar en los asuntos de la familia de otro hombre. Todo lo que podía hacer en ese momento era concentrarse en la tarea que tenía entre manos. A última hora del segundo día, el equipo 9 de Konoha había llegado a la salida del laberinto, después de haber aniquilado a otro grupo de Grass 30 metros antes de la curva final. Poco después, cuando salía el sol del tercer día, el equipo del Zaun entró con arrogancia, directamente a los cálidos y acogedores brazos de Ibiki. Oí. Chico Chunin. Hemos terminado con tu patéticamente fácil prueba. ¿Qué quieres que hagamos ahora? Se jactaba el ruidoso y estúpido, el de las pipas en los brazos.
En serio no esperas que perdamos el tiempo esperando que entren los otros chicos, ¿verdad? Por supuesto que no. Por aquí, les dijo cortésmente Ibiki como chunin aleatorio. Se rió el estúpido. Oye, ¿qué lugar es este? ¿A dónde vamos? Hemos estado caminando durante mucho tiempo, ¿sabes? Nos vamos del complejo, explicó Ibiki. Es un lugar bastante grande, ya que este cañón está lejos del centro de población, por lo que desafortunadamente tendrás que caminar un poco más. Pero al menos este túnel es interior y tiene aire acondicionado, a diferencia del sendero de tierra original que tomaste. Salir aquí, ¿verdad? Sin embargo, no caminamos tan lejos para llegar a este lugar, señaló el vendado. ¿A dónde nos llevas exactamente? Tu nuevo hogar por el resto de tu vida, dijo Ibiki alegremente, abriendo la puerta de la celda de interrogatorio y empujándolos adentro. Se rompieron en 2 horas y 24 minutos. Llévatelos, ordenó Ibiki, y los sollozos y cobardes desastres que alguna vez habían sido humanos, fueron arrastrados a las cámaras de ejecución. Señor, el intercomunicador volvió a sonar. El equipo Kabuto se acerca a la puerta final. Estaré allí arriba, dijo Ibiki, volviendo a aplicar el Enge. Doble seguridad en ese. ¿Qué pasa con los que todavía están en el laberinto? Tráelos también. Continuará.